la bienvenida a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú, quien nos acompaña en vivo desde Lima, capital. Bienvenido a Mirador Mundial. Henry, gracias por estar con nosotros. Para empezar, te pregunto, ¿cómo interpretas lo ocurrido el 7 de diciembre? ¿Qué significa esta fecha para Perú? No solo para su estabilidad política, sino también para su gobernabilidad. Bienvenido. Buenas tardes a ti, Rafael, nuevamente. Mira, creo que significa un día de conmoción y mucho temor de lo que podría devenir después de este 7 de diciembre, donde Pedro Castillo asesta este golpe de Estado, que eventualmente no termina de contarse la historia de qué lo llevó a tomar esa decisión cuando efectivamente tú lo has señalado más perfectamente respecto a un presidente que estuvo cerca de un año y 4 meses sin haber logrado cohesionar un gobierno que le permita abordar los temas del país y los temas que su propia plataforma política lo había llevado a la presidencia. Un presidente Sí que fue se golpe llenó de de... Estado, Henry. Sí, claro, sí, y no solamente por una opinión, eso hay que entender. No es que yo opine que fue un golpe de Estado. En el Perú existe la estructura de la democracia consolidada por todo el sistema llamado Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, Tribunal Constitucional, todas las instituciones del Estado, junto a las Fuerzas Armadas y policiales. No ha habido una sola que no haya determinado, incluyendo el Tribunal Constitucional, que esto fue un golpe de Estado. Entonces ya no se trata de una opinión, sino se trata de un hecho real enmarcado dentro de lo que se llama la estructura democrática del país. A tal punto que el mismo secretario general de la OEA señaló hace unos días atrás en un tuit que estábamos frente a una ruptura del quiebre constitucional. Esa ruptura del quiebre Sí. constitucional se traduce en lo que se llama golpe de Estado, estimado Rafael. Henry, ¿por qué crees que Pedro Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso? ¿Era quizá su último intento de salvar su presidencia? ¿Qué estaba tratando de hacer? Sí, bueno, yo creo que más que salvar su presidencia era salvarse él de ir a prisión. Mira, hay algo que no se sabe, y quizás tú tampoco lo sabes. En el momento que, minutos antes que él dé esta declaración ante la televisión nacional, cerrando el Congreso y interviniendo todas las instituciones del Estado, en el Congreso de la República estaba declarando bajo juramento ante una comisión especial de fiscalización el secretario, el jefe de gabinete de uno de sus ministros más allegados, y él estaba narrando que a él le consta y que tiene cómo probar que le entregaba en su despacho $50,000 mensuales y una cantidad mucho mayor en otros momentos al mismo Pedro Castillo. En ese momento, cuando comenzaban las imágenes a dar cuenta de la declaración y la promesa del testimonio con pruebas, es que irrumpe en la televisión un Pedro Castillo señalando Sí. que cerró el Congreso. Sí, sí, un momento raro, difícil de interpretar. Ahora, te comento que anoche platiqué con Vilma Vázquez Castillo, ella es sobrina del presidente Castillo, quizás la única miembro de su familia que lo sigue defendiendo públicamente. Ella me dijo que su tío es víctima de persecución política, es su opinión, es desde su perspectiva, y de quién es, en sus palabras, y aquí está la clave, Henry, dice que mucha gente pide libertad para el presidente Pedro Castillo y que por eso está pasando lo que sucede. ¿Qué proporción de la población consideras, Henry, que tiene la convicción de que se ha cometido una injusticia y cómo aumenta esta convicción la volatilidad que hemos visto en los últimos días en Perú? Mira, voy a decir algo muy concreto. Castillo, en el día que cerró el Congreso, él se refirió a las encuestas y dijo que las encuestas pedían abiertamente que cierre el Congreso, cosa que es verdad que el Congreso no es la perita en dulce, por decirlo así, del Perú. Pero esas mismas encuestas son las que señalan que más del 80% del país pedían que el presidente se retire del Palacio de Gobierno porque no estaba capacitado para gestionarlo. Entonces, Sí, creo que lo que hemos es lamentablemente un sector, en verdad, válido que ha salido a demandar la que salga el presidente Castillo y nuevas elecciones, pero un sector sí. violentista que lamentablemente ha utilizado a estas personas de carne cañón, creo yo, porque están en temor, ya que Pedro Castillo, si permanece en prisión, Rafael, él va a tener que declarar y contarle a la justicia cómo es que orquestó este sistema Claro. de corrupción. Recordemos que él tiene 6 investigaciones fiscales en la fiscalía. Me queda un minuto y no me quiero despedir de ti, Henry, sin preguntarte lo siguiente. ¿Por qué no ha podido Perú regresar a la senda de la estabilidad? Hay que recordar que desde marzo de 2018
Perú ha tenido 6 presidentes, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Dina Boluarte. ¿Cuál es la solución de fondo para esta crisis de años ya? Qué bueno, Rafael. Yo creo que, y es real, lo que ha sostenido al Perú es su economía, pero políticamente está bastante inestable. Y la solución es justamente terminar el proceso de reformas políticas. El problema está en que cada elección posterior que hemos tenido se ha ido desarrollando sin culminar el proceso de reforma político. Y ahora, quienes impulsan un cambio inmediato de elecciones, en el fondo están buscando lo mismo, porque estaríamos eligiendo sobre lo mismo. Lo que podríamos llegar a hacer es terminar el proceso de reformas y en el más corto plazo llamar a nuevas elecciones, pero sin ese proceso de Sí. reformas vamos a seguir eligiendo por lo mismo. Sí, sí, la división sigue ahí y creo que ahí está la clave del asunto. Henry Rafael es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú y nos acompañaba en vivo desde Lima. Te agradezco muchísimo la gentileza de estar en el programa, Henry. Hasta la próxima. Bien, Rafael, y un abrazo para ustedes.